Tras la derrota de las máquinas pensantes, la Cofradía Espacial obtuvo el monopolio del transporte interestelar. Su relevancia trascendió al punto de determinar el calendario imperial como antes y después de la cofradía. Sus integrantes son los navegantes, humanos con capacidades especiales, gracias al consumo de la especia melange. Estos ya están divididos en 3 categorías, siendo los de nivel 3 los genios capaces de pilotar los grandes cruceros en línea que facilitan el comercio entre las diferentes casas, así como el traslado de las mismas a lo largo y ancho de todo el imperio de la humanidad. Estos navegantes de nivel 3, tras el recurrente consumo de la especia, se vieron obligados a confinarse en tanques repletos de melange, en estado gaseoso, proporcionándole sus capacidades sobrehumanas a la hora de discernir qué ruta trazar entre las estrellas, sirviéndoles, a su vez, como estructuras de soporte vital condicionada por el flujo de la especia. Sin estas estructuras, los navegantes morirían. Por tanto, la especia debe fluir. Se muestran neutrales ante las riñas políticas entre las diferentes facciones, estableciéndose como una entidad pragmática que prioriza el flujo constante de especia, motivo por el cual han apoyado a la Casa Corrino durante todo su reinado, no por una cuestión de lealtad o afinidad al emperador, sino por las garantías que el gobierno gorrino ha ofrecido a la cofradía, entre ellas, y la más importante, el recurrente flujo de la especia. La Cofradía Espacial forma parte de los 4 grandes pilares que sostienen el equilibrio del imperio, siendo su papel esencial. Tan solo las Bene Gesserit son capaces de amedrentarles en sus herméticas ambiciones, dado que su poder es tal que exigen desorbitadas tarifas a grandes casas, así como excéntricos permisos a la hora de trasladar criminales e incluso renegados que viven al margen del orden imperial, coaccionando a todo el imperio si es necesario para alcanzar sus objetivos. Ante su absoluta hegemonía, la Casa Harkonnen ordenó a un científico a sueldo de la Casa Reshish, llamado Chobin, la creación de las no-naves ixianas. Naves que poseían una tecnología similar a la usada por los cruceros de la cofradía, con la capacidad adicional de camuflarse incluso en el interior de un crucero de línea. Las Bene Gesserit, conscientes de este movimiento por parte de los Harkonnen, hicieron lo necesario por destruir las no-nave, debido al riesgo que suponían para el equilibrio imperial. Pese a que se plantearon conquistar Arrakis en el pasado para controlar definitivamente la especia sin intermediarios, manteniendo el flujo constante así de la misma, optaron por su cínica neutralidad, decisión que lamentarían una vez Muad'Dib amenazaba con cortar el flujo de especia, sometiendo al coloso intergaláctico a la voluntad del Señor del Desierto.